Uno de los mayores recursos que tenemos en la vida es nuestra fe. Afecta todo lo que hacemos. Usted planea levantarse en la mañana, ¿cierto? Quizás tenga planes de ir a trabajar. Vivimos por nuestra fe, hacemos planes. La fe de algunas personas es firme, la de otras no tanto. Pero mucha gente tiene una fe que titubea. No tienen el fundamento de una fe firme. Pero deseo hablar de todo este asunto de por qué titubeamos en nuestra fe. Si recuerda lo que hemos estudiado los últimos meses en el libro de Éxodo, hemos visto a Dios liberar a los israelitas del yugo egipcio. Dios los sacó milagrosamente, les dio los bienes de los egipcios, los sacó por el desierto, los llevó al Mar Rojo, lo abrió las aguas a ambos lados y pasaron sin caerle ni una gota de agua a ninguno de ellos, y cruzaron por el desierto hasta la frontera de la tierra prometida y dijeron, mejor volvamos a Egipto. ¿Se imagina eso? Haznos volver a Egipto. Esclavitud, escasez, enfermedad, con todo lidiaron, pero justo a orillas de la tierra prometida, no podemos hacerlo. Ese es nuestro contexto, de eso estaremos hablando, pero vayamos a Santiago, capítulo 1. Dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bien, esa es una declaración impactante, escuche. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que en este mensaje deseo hablar de cuando titubea nuestra fe. Todos hemos experimentado una fe titubeante en algún modo u otro, y es devastadora para la verdadera realización de los logros en la vida. Dios quiere que tengamos fe firme, mucha atención. Una fe basada en una relación personal con Dios Todopoderoso. No basada en sentimientos, ni en una opinión, ni basada en alguien más, ni lo que alguien crea que debe hacer, sino basada en Dios Todopoderoso. Lo que Dios hará en su vida tiene que ver con nuestra fe. No es pasar tiempo pensando en lo que no podemos hacer o lo que no tenemos, sino pensar en lo que Dios ha provisto para nosotros, lo que ha prometido y lo que permitirá que suceda. Así, pensemos en algunas causas de la fe titubeante. Cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. ¿Qué sucede? Si nos guiamos por el razonamiento humano en lugar de confiar en Dios, no sacaremos provecho de la vida. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, esto hace. Decimos esto: creo que ahora, al haber aceptado a Cristo como mi Salvador, cuando muera iré al cielo y nada me lo impedirá. Porque Él prometió ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que lo aceptó como su Salvador. Ahora hay que vivirlo y de eso se trata la fe. Así que nuestro razonamiento humano y nuestra fe entrarán en conflicto muchas veces, sobre todo si escuchamos a otras personas. Porque la mayoría de la gente tiene una opinión de uno, si se lo preguntamos. ¿Por qué habríamos de escuchar a la gente decirnos lo que hemos de hacer, cómo vivir, en lugar de escuchar a Dios, quien nos creó como individuos singulares? Así pues, una de las razones por las que titubeamos en la fe es el razonamiento humano. Cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Así vive la mayoría. Pues no lo siento. Lo he pensado, he orado por eso, pero no siento que eso sea lo que Dios quiere para mí. Y nos guiamos por nuestros sentimientos, que son como las olas del mar que van y vienen. La gente vive así. Ninguna parte de la Biblia insinúa que debamos guiarnos por nuestros sentimientos. Tenemos sentimientos, pero el asunto es este. ¿Viviremos según sentimientos siempre cambiantes que se ven afectados por todo, o viviremos por fe en la palabra de Dios que no cambia? Todo lo demás cambia. Su palabra no cambia.
No podemos guiarnos por sentimientos, o vivimos por sentimientos o por fe. No hay ni una palabra en la Sagrada Escritura que diga que nuestros sentimientos son correctos. Nos regimos por nuestra confianza en Dios. Será para nosotros lo que prometió ser. Asimismo, cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, creo que esto le sucede a mucha gente. Suceden cosas que no esperaban o no habían planeado y no ven a Dios en ellas. Quizás alguien diga, bueno, ¿qué quiere decir con eso de ver a Dios en ellas? Preste atención. La mayoría de nosotros vemos a Dios en nuestras circunstancias cuando estas son buenas. Cuando tengo lo que quiero, voy a donde quiero, manejo esto y visto aquello, vivo aquí, ahí es donde vemos a Dios. Pero ¿qué tal si tocamos fondo y dejamos de tener todo eso? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso ha desaparecido? ¿Ha cambiado? ¿El Dios que dijo no te desampararé ni te dejaré, ha cambiado? No. Así que confiamos en Él, aunque no siempre entendamos lo que está haciendo, pero siempre actúa en nuestras circunstancias para cumplir su voluntad y para nuestro bien. Dios es Dios de gran amor y planea guiarnos cada día, no para que todo se nos haga fácil, sino que en lo que sea que Él esté haciendo en nuestra vida, Dios tiene un propósito primordial. ¿Cree usted que Dios siempre obra a su favor? Claro que sí. Quizás no lo parezca, tal vez no lo sienta así, puede que no veamos evidencia alguna, pero siempre obra a favor nuestro. Porque para llevarnos para acá, Dios sabe que, mire, para bendecirnos por aquí no puede ir en línea recta, pues nos dañará por acá atrás. ¿Qué hace entonces? Nos lleva por suficiente dolor, dificultad, adversidad, que para cuando llegamos estamos tan agradecidos con Dios que nos deleita obedecerlo. Nos encanta obedecerlo. De igual modo, cuando escuchamos malos consejos, cuidado con a quien escucha. Quizás alguien diga, bueno, he estado hablando con mis amigos sobre lo que estoy pidiendo a la Dios en oración y ninguno piensa que debo hacerlo. Mire, no escucha a sus amigos. Usted dirá, está diciendo que nunca escucha a mis amigos. No, pero oiga, cuando se trata de decisiones a tomar en la vida, sus decisiones no son las de sus amigos, sus decisiones quedan entre usted y Dios. No se trata de que no busquemos consejo piadoso, pero estos deben ajustarse a la palabra de Dios, a su espíritu y su guía para nuestra vida. Así que, hablando de las causas de la fe que titubea, otra de ellas es esta: cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios. Y siempre caemos en esa trampa. Bueno, estas son mis circunstancias. En vez de, estas son mis circunstancias a la luz del gran Dios soberano a quien sirvo, quien me ama incondicionalmente. No son mis circunstancias por sí solas, sino mis circunstancias de las cuales Dios está muy consciente. Él sabe bien por qué estoy, dónde estoy, sabe lo que debería hacer, sabe lo que no tiene sentido alguno, pero es su voluntad. Esto es lo que nos hace caer. Esto es por lo que comenzamos a orar y preguntarle a Dios qué debemos hacer. Y luego, mire, muchas veces, al hacer eso, y al hablar con nuestros amigos y al ver las circunstancias, decidimos, según nuestras circunstancias, lo que escuchamos y lo que sentimos, decir, pues esa no podría ser la voluntad de Dios, cuando puede ser justo lo que Dios quiere. Porque, ¿cómo crecemos en nuestra fe? Al ser desafiados por circunstancias que no son normales, desafiados por algo que no parece lógico, que parece difícil. ¿Por qué Dios me pediría que haga esto? Y a veces lo que Dios está haciendo es impulsarnos a crecer en nuestra fe. Dios siempre está velando por nuestro bien. Cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias en lugar de Dios, algo comienza a suceder en nuestra vida. Otra cosa es cuando no conocemos los caminos de Dios. Los ignoramos. Si desconozco cómo actúa Dios, entonces me decepcionaré. Alguien dirá, pues, ¿cómo aprendemos cómo actúa Dios? De la palabra de Dios. Y piense en cuántas personas desde que crecen tienen una Biblia, pero nunca la leen.
o si la leen, suelen leer sus pasajes favoritos. Pero Dios quiere que crezcamos. Y como crecemos mediante nuestra fe, al confiar en Dios, al creer en Él, e incluso en los momentos de llanto y pruebas más difíciles, debemos creer que Dios está haciendo algo bueno. Pues mire, Dios es bueno y nos ama, y aún en tiempos difíciles, cuando nos disciplina, sigue amándonos. Él sabe lo que necesitamos. Ahora creemos que sabemos lo que necesitamos. Necesitamos una casa grande, un auto grande, ropa costosa, toda clase de joyas. Podemos mencionar de todo. ¿Sabe qué? Dios no promete eso. Promete algo mucho mejor. Una relación personal y estrecha con Él. Ese es el don más maravilloso que Dios podría dar, y es lo que da. Y luego pienso en los sentimientos de culpa por pecados pasados. Atormentan a la gente. Muchas personas que han sido salvas lo saben, sin embargo nunca crecen, y es por esta razón. Creen que Dios las salvó, pero no creen del todo que Dios les haya perdonado pecados en su pasado de los que quizás se avergüencen, o quizás ciertas cosas que tanto lamentan que les hayan pasado. De algún modo no pueden creer que en verdad Dios las haya perdonado. He conocido a mucha gente así en la vida. Pues sé que soy salvo, sé que acepté a Cristo como mi Salvador, pero pasó esto en mi vida y no creo posible que Dios pueda perdonármelo. ¿Qué es lo que Dios no puede perdonarle? Pues así es Él, un Dios que perdona. Mire, algo que Dios no hace es volver y decir, no. Cuando Dios perdona, en su mente divina olvida. Mire, Dios no nos recrimina lo que ya nos ha perdonado. Ahora, lo que nos llevó a pecar tiene fruto. Y a veces son circunstancias muy difíciles. Así que cosechar lo que sembramos, más de lo que sembramos, y después de sembrarlo, no quiere decir que Dios esté en contra nuestra. Pero la naturaleza de ciertas cosas, cosechamos más de lo que sembramos y después de sembrar, y no dice, pero Dios no nos perdona. No. Mire, aun cuando hemos cometido errores, cuando hemos pecado contra Dios, Él nos ha perdonado. Fíjese, aun al sufrir las consecuencias de grandes errores, Dios Santo está con nosotros para ayudarnos, facultarnos, recordarnos que los frutos y las consecuencias de lo que hicimos siguen allí y lo sentimos, pero Él nos ha perdonado. Nos perdona pese a todo. Aquí es donde muchos cristianos llegan a cierto punto en su compromiso con el Señor y dicen, pero hace mucho tiempo pasó esto en mi vida, no sé cómo Dios podría perdonarme. Yo se lo diré. Le diré cómo Dios puede perdonarle lo que sea. No dije que no habría consecuencias, pero le diré cómo Dios perdonará cualquier cosa. Ve a la cruz. Cuando Dios envió a Cristo a morir y derramar su sangre en la cruz, eso fue por nuestros pecados. ¿Cómo nos perdonará? Al pedirle que nos perdone. No porque seamos perfectos, sino en virtud del hecho de que Cristo murió por nosotros. Y si le rendimos nuestra vida y confesamos nuestra fe en Él, Él perdona nuestros pecados. Y pienso en cuántas personas se pierden lo mejor de la vida porque no pueden creer que de algún modo Dios pueda perdonarles esto, aquello y lo otro. Bien, culpa de pecados pasados. Y desde luego, cuando escuchamos las mentiras de Satanás. Satanás sigue hablando. He conocido personas maravillosas que nunca serán felices en su vida porque no pueden cerrar sus ojos a las acusaciones del diablo. Mire, no hay ni un solo pecado en su vida hoy que Dios no le perdone. Ahora, si tiene la idea de que pecaré y lo disfrutaré porque la Biblia dice que si lo confieso, Dios me perdonará y me limpiará de toda maldad. Se ha tendido una trampa. Está poniendo a prueba a Dios. Pero Dios lo perdonará cualquiera que sea su pasado. Porque es Dios de amor, de bondad y misericordia. Y ha pagado el precio de nuestros pecados. Dios quiere que confiemos en Él. Y si confiamos en Él,
creceremos en nuestro andar cristiano, y si no confiamos, no creceremos. Así que piense en todos nosotros, escuchando las mentiras de Satanás, diciéndonos que no somos perdonados. Somos perdonados. ¿Cómo corregir la fe titubeante? Todos la hemos experimentado en algún momento u otro. ¿Cómo corregimos eso en nuestra vida? Pregúntese. ¿De dónde proceden estas dudas? Vienen del diablo. Satanás quiere que dudemos de que somos salvos y de que somos perdonados, y sigue y sigue y sigue. Él es el origen de nuestras dudas. Dios es maravilloso y nos ama. Y cuando dudamos de Él, el mejor lugar a donde acudir es estrictamente a la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué dices de esto? Así que, pregúntese, ¿de dónde provienen estas dudas? Luego pregúntese, ¿acaso no prometió Dios suplir todas nuestras necesidades? Así es. Él prometió suplir cada necesidad nuestra. ¿Qué le ha pedido usted a Dios que Él no haya hecho y que fuera conforme a su voluntad, propósito y plan para su vida? Dios nunca nos falla. Entonces pensemos en esto. ¿No nos dio Dios la ayuda del Espíritu Santo para facultarnos en todo lo que Él nos pida hacer? Así fue, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a lograr cualquier cosa que Dios nos haya pedido. Él no ha dicho, esto es lo que quiero que hagas, así que hazlo. Él siempre está allí. Es nuestro compañero y es nuestra guía para ayudarnos a hacer y a lograr todo lo que nos ha pedido. Dios nunca nos guiará mal, ni nos desviará de ningún modo en ninguna circunstancia. Él siempre desea beneficiarnos al máximo. La pregunta es, ¿quiere escucharlo con un corazón receptivo? ¿Está dispuesto, está listo a escuchar a la luz de lo que sabe de la palabra de Dios? La Biblia menciona muchos pecados y nos prohíbe participar de muchas cosas en la vida. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. La lista sigue y la gente lo sabe y pueden citarlo. Pero piensan así: soy una excepción. Soy una excepción. Soy bastante bueno. No soy una persona mala, nunca he matado a nadie. He escuchado todo lo imaginable de por qué alguien puede pecar contra Dios y por qué es aceptable. Y no lo es. Mire, no importa quién sea, lo que sea, cuánto tiempo haya conocido al Señor, no puede. No se puede cambiar un principio bíblico, uno de los cuales dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En segundo lugar, cosechamos lo que sembramos. ¿Y qué sigue? Más de lo que sembramos después de sembrarlo. No podemos cambiar eso. Así que deseo que pensemos en esto. Para una vida de fe, hay que saber lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros exige algo de nosotros. ¿Y acaso no prometió Dios estar con nosotros en todo momento? Sí. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? No. Al tomar una decisión importante en la vida, mucha atención, no podemos preguntarle a alguien más durante el proceso si se trata de una decisión importante. Algunas personas creen que las grandes decisiones a los ojos de Dios son triviales para nosotros, y las que consideramos muy grandes para Dios no lo son. Dios quiere corazones atentos y obedientes para obtener lo mejor que nos ofrece Dios Todopoderoso. ¿Significa que no hay dolor? No. ¿Que nunca tendremos necesidad? No. Dios sabe lo que hace falta para formarnos, crearnos, convertirnos en las personas que creó, y Él lo hará. O sea, si ha vivido la mitad de su vida y dice, lo arruiné, comience ya. Dios lo tomará allí donde está y le perdonará su pecado. A pesar de su pasado, le ayudará a superarlo. Pero la mayoría de la gente no está escuchando a Dios. Solo hacen lo que les place. ¿Es esta una encrucijada que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad? Esa es una gran pregunta. Al confrontar alguna duda, pregúntese: ¿es esta una encrucijada
que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad. Piense en algunas personas que llevan una vida de lamento por decisiones que han tomado. Decisiones que no pueden cambiar. Dios quiere que sigamos su voluntad porque es el mejor camino. Él está dispuesto a contestar nuestra oración, está dispuesto a darnos dirección, dispuesto a perdonar nuestro pecado, dispuesto a ayudarnos de cualquier manera si estamos dispuestos a escucharlo. Pero pregúntese, en el día a diario, ¿tiene usted por costumbre? Y podría describirlo sus conocidos como alguien que busca obedecer a Dios en su vida, que vive la vida cristiana, que conoce a Cristo como su Salvador. ¿Es esa clase de persona? ¿Lo conocen como esa clase de persona? Es nuestra relación con Dios, al escucharlo y obedecerlo. Así, al pensar en esto, quizás sea una de las cosas más sencillas que podría decirle, sin embargo, una de las más importantes. Véalo así. He vivido lo suficiente para aprender que lo más importante en la vida del creyente es el tiempo que pasamos meditando en la palabra de Dios y hablando con Él. No hay excepción. Esa es la forma de emplear el tiempo más importante en mi vida. Leer la palabra de Dios, quizás diga, pues no la entiendo toda. Hay temas en la Biblia que no entendemos del todo. Lo más importante en nuestra vida, la mayor garantía de dirección en nuestra vida, si leemos su palabra y lo escuchamos, es que Dios nos dirigirá en cada ocasión. Y le diré que tengo algunos pasajes favoritos. De hecho, deseo que escuche esto y luego le diré dónde se encuentra. Cuando trato de tomar alguna decisión o enfrento alguna situación, es aquí a donde acudo. Mi siervo eres tú. Te escogí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, desde el versículo 9. Debe escribirlo, Isaías, todo lo que abarca ese pasaje. Cuando he enfrentado los momentos más difíciles, cosas que destruirían a una persona, ese es mi refugio. Isaías 41. Tengo otros pasajes, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos mantiene en el buen camino cuando todo lo demás quizás vaya mal en nuestra vida. Pero ahí está. Te ayudaré, yo te esfuerzo, te sustentaré. La promesa de Dios para nosotros. Así que al pensar en su fe, recuerde esto, está ligada a la palabra de Dios. Su fe aumentará en fortaleza y poder al pasar tiempo en la palabra de Dios. Quizás esté hoy aquí sin conocer a Cristo como su Salvador. Pues, ¿cuál es el primer paso? Es pedirle a Cristo que perdone sus pecados. No porque vaya a ser mejor ni que lo merezca, sino porque Él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Cristo fue a la cruz, murió y pagó nuestra deuda de pecado. Si usted le pide que lo perdone, lo hará. Luego procederá a guiarlo, dirigirlo y ayudarle a entender la palabra de Dios. Cambiará toda su vida. Espero que haga eso. Quien sea y donde esté, Dios está dispuesto a cambiar su vida si se lo permite. Amén. Padre, gracias por tu maravillosa palabra.
Te pedimos que el Espíritu Santo grabe estas verdades en cada corazón. Danos la valentía necesaria, Señor, para obedecerte aunque no veamos con mucha claridad. Y cuando nos envíes, danos sabiduría y valentía para ir a hacer lo que sea que quieras que hagamos en la vida. Te amamos, te adoramos y te bendecimos por cada bendición que nos das, pero sobre todo por tu presencia y tu poder en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Tenía 12 años de edad. Siempre me sentaba en la segunda banca y en el primer asiento del pasillo. Ese domingo predicó una hermana. Y no recuerdo bien lo que dijo. De hecho, no recuerdo nada de lo que dijo. Salvo cuando hizo el llamado. Eran como 7 pasos hasta el altar. Fui directo al altar, me arrodillé y le pedí al Señor que me salvara. Cuando vine a ver, tenía a 5 amigos de la escuela dominical a mi alrededor y oraban que fuera salvo. Pero recuerdo haber pensado, muy bien, Señor, soy salvo, ¿y ahora qué? Y nadie me dijo más nada al respecto. Nada acerca del futuro. Nada. Luego comencé a pensar, Señor, me salvaste. Al fin y al cabo, ¿para qué me salvaste? Luego comencé a orar y pensé, bueno, Señor, quizás tienes algo que quieres que haga. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta y comenzar a aprender y a leer la Biblia. Dios tiene un plan, una voluntad para todos sus hijos. Vayamos por un momento a Colosenses y deseo que leamos desde el versículo 9 hasta el 12 y deseo que escuche con mucha atención este mensaje. En el versículo 9, Pablo escribe a los colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que pensó que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida? Quizás en el momento que aceptó al Señor pensó, eso es todo. Fue bautizado, se unió a la iglesia y ha estado viviendo y ya. ¿Le han dicho alguna vez que Dios tiene un plan para su vida? ¿Cuál es su voluntad? Mire, deseo asegurarme de que lo capte bien. Aquello que Dios aprueba y determina llevar a cabo concierne a las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer en nuestra vida. Dios tiene una voluntad y un plan para usted, no importa qué edad tenga, ni de dónde venga, ni cuál sea la situación. Dios tiene un plan para su vida. Nunca escuche a alguien que le diga que usted no es importante. Cada vez que alguien le mire y diga que usted no es importante, vea la cruz y diga, le diré porque soy importante. Él murió por mí. No solo murió por mí, sino que murió por todos, pero todos somos importantes. Así que, ¿ha pensado en que Dios tiene una voluntad para su vida? Dios conoce todo su trasfondo, todo lo que usted sacaría a relucir y diría, pues Dios no puede usarme ni hacer esto ni aquello. Dios lo sabe todo de usted. Lo conocía aún antes de nacer. Él tiene una voluntad y un plan para cada quien. Lo trágico es que la mayoría de la gente nunca pensaría en eso. Nunca se lo han dicho, nunca lo han pensado, que Dios tiene un plan especial para su vida. Así es. Pues, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Lo que deseo pedirle que haga es que escuche con atención porque hay 3 aspectos de su plan. Pensémoslo a la luz de esto. En primer lugar está la voluntad predestinada de Dios.
se refiere a las cosas que Él hará. Su voluntad predestinada se llevará a cabo y nada puede interferir con ella. No importa lo que pase en el mundo, todo está predestinado por Dios. Esta es su voluntad primordial y soberana, mediante la cual actúa en el mundo en general y en nuestras vidas en lo personal. Es irresistible, incambiable e incondicional. O sea, su voluntad predestinada no puede cambiar. Pase lo que pase, o quien sea, no puede cambiar. Y un buen ejemplo de su voluntad predestinada es la cruz. Dios predestinó la muerte de Cristo antes de crear el mundo. Él no comete errores. Su voluntad predestinada no podemos hacer nada al respecto. Solo estamos aquí. Luego está su voluntad moral. Mucha atención. Esto se aplica a cada uno de nosotros. Vayamos a Éxodo, capítulo 20, y sabe lo que dice, escuche. No matarás, punto. No cometerás adulterio, punto. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo y posesiones. Esto es solo parte, esto es parte de su voluntad moral. Luego, 1 Tesalonicenses 4, esto es parte de su voluntad también, su voluntad moral. Ahora escuche esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Luego escuche lo que dice. Esta es su voluntad moral. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Escuche bien. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, llevar una vida santa, que os, para ser específico, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles no creyentes que no conocen a Dios. Esto es parte de la voluntad moral de Dios. Tenemos los 10 mandamientos y los identifica de manera específica en este capítulo de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la ley del Dios vivo. No importa lo que pensemos, es indiferente a qué grupo pertenece, de dónde viene o lo que sea. Es una ley moral de Dios por la cual todos daremos cuenta por el modo que reaccionemos. Y hoy por hoy hay gente que quiere defender cosas de toda índole. La Biblia dice que os apartéis de fornicación, que cada quien debe saberse manejar, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no son creyentes, que no conocen a Dios. Cada creyente conoce a Dios mediante Jesucristo. Vivimos bajo la ley moral de Dios para abstenernos de inmoralidad sexual, que es causante mayor y primordial de pecado, maldad, vileza y muchas cosas en este país. Y la gente puede razonar cuanto quiera, pero herir a la palabra de Dios es más clara que el agua, que eso es pecado contra Dios Todopoderoso, contra su ley moral. Luego, por supuesto, hay otro aspecto, y es la voluntad deseada de Dios. Ahora bien, decimos que su voluntad predestinada no puede cambiarse. Su ley moral debe regir nuestra vida. La voluntad deseada de Dios es, mucha atención, lo que Dios desea para nosotros: salvación, bautismo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, servicio, generosidad, perdón, amor, oración por todo, por las muchas decisiones en nuestra vida. O sea, hay 3 aspectos de su voluntad predestinada que no puede cambiarse, su voluntad moral por la cual somos responsables, la voluntad deseada de Dios para nuestra vida. En alguno de estos estamos hoy.
Le pregunto, ¿dónde está la luz de la voluntad de Dios? Quizás diga, bueno, nunca he pensado al respecto, pues necesita hacerlo hoy, porque hoy tendrá que pensar al respecto porque estoy recordándoselo. Debe pensar al respecto que el Dios Santo, Dios Todopoderoso, ante quien un día todos daremos cuenta de nuestra vida, lea 1 Corintios, daremos cuenta de nuestra vida. Y algunas personas morirán solo habiendo conocido al Señor por pocos días, o pocas semanas, o pocos minutos. Quizá diga, ¿qué de fulano y fulana, mengano y sutano? Olvídese de él. Piensa en su vida. Ha escuchado el Evangelio. Ha tenido oportunidades. Ha tenido grandes oportunidades. Quizás no tuvo muchas oportunidades. Quizás nunca se ha sentido amado. Dios le ama, tiene un plan para su vida. Quizás diga, ¿y qué de esto en este punto de mi vida? Mire, Dios le tomará allí, justo ahí donde está. Comenzará hoy en este minuto si le dice, Señor, nunca antes he pensado en esto, quiero estar en tu voluntad el resto de mi vida, Señor, lo que sea necesario, aquí estoy. Dios le tomará allí mismo donde está. Dios le ayudará a dar lo mejor por el resto de su vida. Pero lo que él necesita y espera es su disposición a rendirse a su voluntad. Porque mire, Dios tiene lo mejor. ¿Es lo mismo? No. No entiendo por qué Dios permite que algunas personas sufran como sufren. No entiendo por qué hay personas que crecen en las circunstancias en las que crecen, pero Dios lo sabe y todos sus juicios serán conforme a su perfecta voluntad. Dios conoce nuestras oportunidades. Dios sabe lo que nos atormenta y conoce las oportunidades que nos ha dado. Entonces el asunto no es qué he hecho o qué he perdido, sino, Señor, desde hoy, quizás nunca había pensado que Dios tiene una voluntad para usted. Mire, mucha atención, no sabe la clase de influencia que tiene. Algunos han tenido gran influencia sin siquiera pensarlo. Y algunos lo han pensado. Tiene oportunidad, tiene influencia, tiene testimonio, tiene el privilegio de vivir con Dios si lo decide. Ahora mucha atención. Si nunca antes se había escuchado que Dios tiene un plan para su vida, ¿qué hace Dios? Lo repito, le toma ahí donde está, comienza a mostrarle su voluntad desde este momento en su vida. Señor, no sabía que tenías una voluntad, sí. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad, sí, le mostrará. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él comenzará a colocar a gente a su alrededor, en su camino, algo que lea, algo que escuche, un mensaje que escuche, que comience a darse cuenta, Señor, nunca pensé que tenías una voluntad para mí. Señor, quiero entregar mi vida a ti, que lo que tengas en mente para mí, Señor, aquí estoy. Mucha atención, ese siempre es el lugar donde comenzar. Dios sabe cuáles oportunidades ha tenido y cuáles no. Y sabe que le llevará a donde sea que usted esté dispuesto a rendirse a Dios. Comenzará allí mismo y hará ¿qué? Hará lo mejor en su vida. Nunca se dé por vencido, no se rinda, porque Dios no se da por vencido. Le tomará allí donde está. Algunas personas son brillantes en muchos aspectos. Algunas personas no tanto. Pero ¿sabe qué? Dios las toma a ambas justo donde están, delante de Él. No serán juzgadas por lo inteligentes o ignorantes que eran. Serán juzgadas, todos seremos juzgados por lo que hicimos con lo que sabíamos y lo que teníamos. Eso nos coloca a todos en la misma categoría. Sean inteligentes o no, o los menos afortunados, el caso que sea, Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Y cuando veo esto, dice de nosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, lo que significa que Dios, mire, Él le dará lo que sea que necesite para comenzar hoy, si se lo pide. Señor, lo desaproveché en algún momento del pasado, por favor, perdóname, pero me entrego hoy a ti para lo que quieras hacer en mi vida, Señor, aquí estoy. Quizás la arruiné, Señor, pero aquí estoy. ¿Le perdonará? Claro que sí. ¿Tiene que rogárselo o no? Lo único que debe hacer es entregar su vida ahora. Señor, desde este momento quiero lo que tengas para mí. La pregunta es, ¿ha pensado al respecto? ¿Ha pensado en la voluntad de Dios para su vida? Entonces, al pensar en eso, considero el hecho de que Dios nos la mostrará.
es congruente con el carácter de demostrarnos su voluntad. O sea, estamos hablando de comenzar ahora mismo. No podemos cambiar el pasado, no podemos hacer esto. Podemos decir, Señor, lo estropeé, de haber tenido otra oportunidad hubiera hecho algo diferente, pero te pido que me perdone mis fallas, perdona mi ignorancia, quizás no lo busqué, Señor. Te pido que me perdone, Señor. Facúltame de ahora en adelante para andar en tus pasos y seguir tu voluntad. Mire, todos hemos tenido segundas oportunidades, tercera, cuarta, sexta. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? La gracia de Dios, el amor de Dios. Mire, Dios no está tratando de juzgarnos. Dios quiere vivir en y mediante nosotros y nos llevará a donde sea que nos rindamos a Él. No le puede ir mejor que con Cristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, viviendo en usted y tomándola ahí donde está y llevándola a lo que Él tenía en mente para empezar. Entonces, ¿dónde consideraría que está en lo que respecta a la voluntad de Dios para su vida? Quizás ha dicho, pues nunca había escuchado eso. O lo sabía, pero estaba muy ocupado en lo mío. Lo sabía, pero tenía algo más en mente. Y hoy está aquí, está escuchándolo otra vez. Le pido a Dios que no tenga que escucharlo otra vez antes de entregar su vida al Señor Jesucristo y vea lo que hará en su vida. Dios puede hacer una obra maravillosa con lo que queda. Porque nos ama, porque sabe justo lo que necesitamos. Él se deleita en mostrarnos su voluntad para nuestra vida y deseo leer 3 pasajes bíblicos, así que vayamos al Salmo 16 y en el versículo 11 del Salmo 16, escuche lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vea eso. Me mostrarás la senda de la vida. Tendría que tener cierta edad o mucha destreza, talento, pericia, ¿no? Pídaselo a Dios, mire. Si saliera hoy de la iglesia, fuera a casa, entrara a su habitación, se pusiera de rodillas o se sentara o lo que sea, y le dijera a Dios Todopoderoso, Señor, lo escuché, lo he arruinado, pero hoy me entrego a ti por el resto de mi vida. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Se asombrará de lo que hará Dios. Permítame darle otro versículo, Salmo 32, versículo 8. Me ha escuchado hablar de este pasaje quizás varias veces. Escuche lo que dice este versículo en el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuche esto. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Será hasta cierta edad? No. Cierta persona no. Esa es su oferta a todos quienes estamos dispuestos a escucharlo. Quizá piense, bueno, en verdad he arruinado mi vida. En realidad la eché a perder. Quisiera haberlo hecho mejor. Pero Señor, hoy lo que quede, aquí está mi vida. ¿Qué harás conmigo? Le sorprenderá lo que hará Dios. Al pensar en estos versículos y cuántas veces pienso en Proverbios 3, 5 y 6, por ejemplo, uno de mis pasajes favoritos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es su promesa? Y Él enderezará tus veredas. Solo confía en Dios y vea lo que hará. A menudo hay obstáculos que impiden que descubramos y hagamos la voluntad de Dios. Le daré una lista de ellos porque a menudo llegamos a tomar una decisión y le damos una excusa a Dios. Piensen en esto. Obstáculos que impiden que descubramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 1, voluntad propia. No podemos conseguir todo lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Número 2, la influencia de otras personas. Dejamos que otros nos influencien. Eso no funcionará. Pues, ¿por qué querrías probar algo así? Está hablando con Dios, quien hace lo imposible. Ignorancia de la palabra de Dios. Piensa en todas las promesas que nos da Dios de oración contestada y luego duda. No creo que Dios pueda hacer eso en mi vida. Mire, Dios, quien creó el mundo, puede hacer lo que sea que decida hacer
sin importar qué haya ocurrido en el pasado. Así es Él. Sentimientos de autorrechazo, pues puede que funcione para alguien, pero no para mí, porque en verdad lo he arruinado. Dios está dispuesto a amarle, perdonarle, limpiarle, darle un nuevo comienzo. Pues estoy muy ocupado para eso. Mire, no querrá morir habiendo rechazado a Jesucristo. ¿Cree que Dios aceptará una excusa? Lo hubiera hecho, pero no tuve tiempo. Hay gente tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. Mucha tensión, temor. Pues sé que eso es lo que Dios quiere que haga, pero no creo que yo pueda. Quizás todo predicador que haya estado en un púlpito le ha dicho a Dios primero, oh, no podría hacer eso. No podría pararme frente a todas esas personas. No podemos escoger desobedecer a Dios de manera deliberada e intencional y ser felices con nuestra vida. Y hay mucha gente que debido a su dinero pueden encubrir muchas cosas, pero no se cubre su corazón desobediente, aún con millones. No puede encubrirse la desobediencia a Dios, no importa cuánto tenga, ni a quién tenga, en el caso que sea. Dios tiene una voluntad para su vida, le ama, desea lo mejor para usted. Y si hasta ahora lo ha desaprovechado, comience hoy a decirle, Señor, no sé lo que puedas hacer con lo que queda, pero aquí estoy, tómame como soy. Él le perdonará, le limpiará. ¿Quiere escuchar algo que Dios no hará? ¿Quiere saberlo? Pues alguien sí quiere. Algo que Dios no hará. No sacará a relucir el pasado ni, mire aquello, te lo dije. No saca a la luz el pasado. Trae a colación el futuro de lo que puede hacer con nosotros. Puede que sea a edad temprana o tardía en la vida, pero algo es seguro, le tomará donde está. Y quizás usted tenga pecado conocido en su vida. Habrá mucha tensión. Dios le habla a su corazón hoy en el mensaje y ya se lo ha señalado, ya le ha dicho, sabes que debes corregir esto, sabes que debes dejar esto, debes cambiar esto. Y allí sentado piensa, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Deje que Dios le tome donde está y véalo hacer lo que puede hacer en su vida. Mire, si espera hasta tenerlo resuelto, nunca lo hará. Requiere rendición, Señor. No vengo a ti declarando ser digno de nada. Vengo diciendo, Señor, me he equivocado, lo he arruinado, he pecado contra ti, sin más tolerancia de excusas. Solo lo pongo delante de ti, Señor. Lo que puedas hacer con mi vida, aquí estoy. Señor, lo que quieras hacer, aquí estoy. ¿Qué cree que hará Dios? Le asombrará. Lo primero que hará es darle esa gran sensación de paz, perdonado. Perdonado, perdonado, perdonado. Y luego verlo actuar en su vida. Mire, usted no está esperando a Dios. Dios lo está esperando a usted. Está esperando para darle lo mejor que tiene. El pasado, lo perdona y lo olvida. Le da la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa es la voluntad eterna, grandiosa e indescriptible de Dios para su vida. La pregunta es, ¿está dispuesto a decirle, Señor, si tan solo lo hubiera sabido? Estoy avergonzado. Gracias por darme otra oportunidad, Señor. Aquí está mi vida. Quiero saber lo que harás conmigo. Esta es su oportunidad hoy. Vino a la iglesia. Esta es su oportunidad. Antes de salir de este lugar, haga esto. Puede decir, Señor, ni siquiera sé cómo confesar todo mi pecado, pero te digo que me he equivocado muchas veces, he pecado contra ti, no he aprovechado las oportunidades, he subestimado tu bondad, amor, misericordia y perdón hacia mí. Hoy, a mi mejor saber, te pido perdón por mi pecado. Te entrego mi vida, aunque quizás no lo haga muy bien, te rindo mi vida. Y te digo, amado Padre, perdóname, aquí tienes mi vida. Quiero que la gobiernes de ahora en adelante.
hypnotize me, baby, yeah. But I love the way you take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, good girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. See, I've been feeling this way for quite some time. You seem to have control of my mind. Yeah. You got our bodies moving, intertwined. You're so fine, it's so divine. You have a way with me, I know you can see it. The way you look at me, I know you can feel it. But I love the way you take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, good girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. You talk to me, your voice does something to me, baby. You make me weak at my knees when you're whispering to me. You're so hypnotic, wanna get lost in your trance. Hypnotize me, baby, let's dance. Let's get lost in this romance. See, I love the way you take control. You make my body respond in ways I never know. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, good girl. All day, begging you for praise. All day, won't stop until you say, you can take control of me. Just whisper to me, baby. Tell me what you want of me. I'll do anything I can to please you, yes please. Hypnotize me, baby. I'm just here to please you, baby. Just here to please you, please you. I can sit on the floor all day, begging you for more. All day, all day, begging you for praise. All day, I can sit on the floor all day, begging you for more. All day, all day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. There's a shift in the air. Dark clouds fill the horizon. The storm's approaching you air. See the light.